Muy buenas noches, muy buenos días, según los lugares donde cada uno de ustedes se encuentre. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva Global Meeting, la última de este año que se nos va, 2022. En este caso titulada ¿Cómo incorporar la sostenibilidad a la consultoría? Mi nombre es Verónica Peinovich, soy responsable del área de I+D en Doing Global y voy a estar acompañándolas en esta jornada donde contaremos con la participación de dos grandes disertantes del más alto nivel internacional y de gran experiencia en la temática, como son Rosa Rijo y Luis López Cosar Álvarez. Antes de comenzar, si quieren hacer consultas o compartir aportes durante el evento, pueden hacerlo a través del panel Preguntas del Zoom. Al final del encuentro abriremos una ronda de lectura de preguntas, aportes y comentarios. A su vez, cualquier inconveniente técnico o duda que tengan, estarán presentes moderadores de Doing Global para colaborarles en lo que necesiten. Ahora sí, voy a dar paso a la primera charla de este evento en la voz de Rosa Rijo, Climate Reality Leader y asesora de desarrollo sostenible del Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana. Rosa, adelante. Buenas tardes. Primeramente, darle las gracias a todos ustedes por la oportunidad de compartir con la comunidad de Doing Global en el día de hoy. Entrando de lleno en el tema, las empresas de hoy en día tienen un gran reto hacia el camino de la sostenibilidad, pues cada día los grupos de interés están más interesados en conocer los impactos ambientales y sociales que genera la empresa y de qué manera ésta está planteando solucionarlos o buscarle alguna estrategia o alternativa para mitigar este impacto negativo. Esta necesidad que tiene la empresa de tener toda esa información a mano para comunicarla a esos grupos de interés ha generado la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo, personas especializadas en el tema de la sostenibilidad. Pero en muchos casos la empresa no tiene la capacidad o quizás al iniciarse pues no quiere invertir de manera puntual en un personal fijo dentro de la empresa y opta por contratar de manera externa un consultor en sostenibilidad o un consultor empresarial que tenga un enfoque de sostenibilidad. Es importante que el consultor de hoy en día pues integre la sostenibilidad en su propuesta, porque esto genera competitividad, le genera menos rotación de empleados, evita crisis, entre otras cosas. Para yo poderlo aclarar un poquito más y que las personas puedan entender cuáles serían esos pasos necesarios para que ese consultor incorpore la sostenibilidad en su propuesta, yo quiero compartir una infografía que puede aclarar un poquito mejor, pues vamos a ver aquí si la puedo. Se está viendo, Rosa. Sí, pero creo que se está viendo. Ok, vámonos así. 5 pasos para incorporar la sostenibilidad a la consultoría. Quise hacerlo de esta manera porque es mucho más fácil entenderlo por pasos. Ya he comprobado en el tiempo que es más fácil cuando logramos que la persona vaya entrando progresivamente a este tema que en muchos casos no es tan fácil de entender. El primer paso pues sería fortalecer la gobernanza. El consultor debe de lograr que esa gobernanza corporativa esté bien estructurada, bien articulada, porque eso va a generar una posibilidad del desarrollo de un liderazgo sostenible que busque que sus colaboradores se adquieran o desarrollen las competencias para convertirse en agentes de cambio. Y todo eso se logra con formación. La educación es transversal en todo el tema de la sostenibilidad y es importante que los líderes conozcan y entiendan la relevancia que tiene la sostenibilidad para la estrategia de negocio. El segundo paso sería identificar los grupos de interés. A veces la empresa tiene identificado algunos grupos de interés, pero no lo alinea
con la sostenibilidad. Entonces, esa relación hay que fortalecerla. Creo que es una de las ventajas que más tiene la sostenibilidad, y es que fortalece esa relación, una relación de confianza, una relación duradera, y a través de los diálogos inclusivos podemos estrechar ese cordón que une a los grupos de interés, conocerlos y hacer iniciativas mucho más asertivas. El tercer paso pudiera ser realizar análisis de materialidad. Cuando hablamos de análisis de materialidad nos referimos a priorizar los temas relevantes tanto para la empresa como para los grupos de interés, generando ahí valor compartido, y que esas iniciativas realmente puedan entrar en la estrategia de negocios. El cuarto paso sería alinear esas iniciativas con los ODS y la ISO 26000. En el caso de los ODS, es una hoja de ruta que le permite a las empresas aterrizar muy bien el tema en el lugar donde esté radicada la empresa y abordar los temas de bienestar social y conservación del medio ambiente, abordando quizás muchas problemáticas que desde nuestra parte local es muy difícil abordarlas. En el caso de la ISO 26000, a mí me parece que la ISO 26000 es una guía extraordinaria para acompañar a la empresa sin importar el momento en el que esté de su madurez, sin importar el tamaño o si es una empresa pública o privada. Hace que evalúe todos los procesos de sus decisiones y actividades para integrar la sostenibilidad de manera transversal. Y por último, está el establecer un método de medir y reportar. Lo que no se mide, no se mejora. Entonces, la sostenibilidad está muy relacionada con la innovación, la creatividad, la tecnología y la gestión del cambio. Eso quiere decir que está en constante movimiento. Por lo tanto, ese plan de sostenibilidad debe de ir evolucionando con las diferentes circunstancias que tiene la empresa y con los tiempos, generaciones, oportunidades y crisis. Entonces, esos son los 5 pasos que yo entiendo que un consultor debería de integrar al momento de hacer una consultoría empresarial enfocada en sostenibilidad. Hoy en día, la empresa que no se monta, que no entra en ese camino hacia la sostenibilidad, en poco tiempo va a quedarse atrás. O sea, es algo imperativo, es algo que no podemos negociar, que entiendo que es la forma adecuada de avanzar, de evolucionar y de ser competitivos. Hasta ahí puedo aportar y quedo pendiente para cualquier pregunta o cualquier información que necesite. Muchísimas gracias, Rosa. Sí, tenemos una pregunta. ¿Cómo se puede involucrar a los líderes de empresa en cuestiones de sostenibilidad, ya que a menudo no tienen tiempo ni priorizan el tema? ¿Qué tipo de acciones concretas se pueden implementar? Sí, realmente la sostenibilidad empieza por la cabeza. Debe de empezar por los directivos y permear en toda la empresa hasta la última posición. Pero si no logramos que esos líderes tengan una visión de sostenibilidad, es muy difícil que podamos lograr que la empresa lo integre en cada uno de sus procesos. Creo que lo primero es sensibilización. El consultor tiene un reto grande porque a veces encontramos cierta resistencia, pero por experiencia propia, poco a poco se va logrando que ellos entiendan y que ellos vean. Creo que con los criterios de ESG se puede también enlazar un poquito con ¿verdad? Con los intereses que tiene el área de finanzas, con los intereses que tienen los líderes, que en muchos casos tienen la rentabilidad de primera instancia. Entonces, es increíble cómo poco a poco se ha ido monetizando lo que son las iniciativas de sostenibilidad y convertirse en realmente algo importante para la empresa, no como un aporte, ni como una donación, ni como una solidaridad, sino como algo transversal en toda la estrategia de negocio. Bueno, Rosa, muchísimas gracias. Gracias por generar esta introducción y en algún punto también, inicio de visión desde la perspectiva latinoamericana. Y ahora nos movemos a nuestro próximo orador. Vamos a escuchar a Luis López Cosar Álvarez, socio director de Acentua, Valor Ambiental y Sostenible,
quien ya entrada su noche, las 10 de la noche, y desde España nos va a compartir la visión de la sostenibilidad en la consultoría con esta perspectiva europea. Adelante, Luis. Bueno, buenas noches. Efectivamente, días, tardes, mediodías, porque yo creo que, Verónica, tenéis aquí un repertorio de asistentes tremendo de todas partes del mundo. Un placer, de verdad, Mónica, un placer, Verónica, un placer. Rosa, también un placer de estar a tu lado, como experta también en estas cuestiones. Y mira, si me permitís, Verónica, si me permites, yo voy a hablar desde mi propia experiencia de la vida. Yo ya llevo 30 años en el mundo del medio ambiente. Y cuando digo el mundo del medio ambiente, es porque yo empecé haciendo, bueno, soy químico, licenciado en ciencias químicas, pero allá por los años 93, 94 enfoco mi carrera hacia el mundo del medio ambiente a través de una maestría que en ese momento pues eran de las primeras que se hacían en España, ¿no? Y lo subrayo porque yo me he pegado gran parte de mi carrera, mi desarrollo profesional enfocado al medio ambiente. Y cuando digo el medio ambiente me refiero sobre todo a un medio ambiente correctivo. España necesitaba ser descontaminada. Y cuando digo España, me refiero a España y Europa. Pero fijaros, voy a hacer un poquito de memoria. Año 72, se crea en 1972 la primera cumbre de medio ambiente para empezar a rescatar al planeta de una situación que se veía que empezaba a ser ya crítica. Año 72, la cumbre de Estocolmo. Año 92, 1992, la cumbre de Río de Janeiro. Luego viene 2002, 2012 y 2015. Digo estas fechas porque son claves para ir viendo la evolución que poco a poco ha tenido el planeta, con hasta 198 signatarios que hubo en la última vez hacia los temas que ahora llamamos sostenibilidad. Y los cito porque quiero dejar muy claro, desde la experiencia ya del camino recorrido, que estamos en sostenibilidad porque toca estar en sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad tengo que echar un paso para atrás y recordar que la palabra sostenibilidad lo que hace referencia es a la famosa triple cuenta de resultados. Es decir, nos dimos cuenta hace tiempo y las grandes empresas se dieron cuenta y los gobiernos también, administraciones públicas, que no podíamos seguir tratando el medio ambiente como un cajón estanco y que tampoco podíamos tener la variable económica como una referencia a la hora de entender la bondad de un proyecto empresarial. Una empresa ya no es suficiente decir que es rentable porque económicamente lo es. Una empresa es rentable si es sostenible en el tiempo, es decir, si tiene la pata ambiental y la pata social. Yo siempre digo que hoy en día un proyecto tiene que ser factible económicamente, viable medioambientalmente y deseable socialmente. Si no se cumplen las tres cosas, ese proyecto no va a salir adelante. Y desde luego lo que estamos viviendo en Europa y en España en concreto es que los CEOs de las grandes compañías ya no están en que esto es una presión que viene del sistema, de la sociedad, de las ONGs, sino que lo están incorporando completamente a su hoja de ruta. Pero se lo oyes a los CEOs, a las grandes multinacionales que tenemos en Europa, están hablando en sus discursos de la palabra sostenible. Con lo cual, respecto a la pregunta que se decía antes, voy a ser muy claro y a lo mejor puedo herir alguna susceptibilidad, pero desde luego la empresa que no esté en la sostenibilidad, desde luego no va a ser sostenible en el tiempo, aunque sea un juego de palabras. Es que no lo va a ser. Entonces el compromiso gerencial, como bien dice Rosa, que además lo cita la ISO 14000, la famosa ISO 14000 de medio ambiente, como primer punto es el compromiso gerencial. Si el gerente no está comprometido, señores, a otra cosa. Pero alguien le tiene que decir que hoy por hoy o está comprometido por este paso hacia la triple cuenta de resultados o se quede afuera. Me decías, Verónica, Unión Europea. Y yo como eso me muevo y en contraste un poquito de los oyentes del día de hoy y con la experiencia de Rosa, fijaros, he dicho antes 2015, que por cierto es fecha de los ODS, de la Agenda 2030. Pero pongo la Agenda 2030 porque es una evolución desde el año 72, repito. O sea, esto no es una cosa que ha caído del cielo de repente. De los que llevamos en esto, llevamos muchos años dándonos cuenta que el planeta necesitaba otra forma de ser entendido. La Unión Europea decide dar un paso hacia arriba, hacia adelante, año 2019, ya estoy hablando prácticamente en fechas actuales, con el famoso Green Deal, el Pacto Verde de la Unión Europea, finales, o sea, diciembre de 2019, donde decide apostar como vía estratégica a nivel internacional por la sostenibilidad. Fíjense de lo que estamos hablando, señores, que es que la Unión Europea dice, señores, o hacemos un enfoque hacia la sostenibilidad o no tenemos futuro.
A partir de ahí, año 2020-2021, se aprueba la taxonomía financiera, que lo que pretende es dar el marco adecuado a la famosa ESG. La ESG, que es un acrónimo que es Environmental, Social and Governance. Lo ha citado antes Rosa en este camino hacia la sostenibilidad, el primero la gobernanza. Pero también ha citado Rosa los grupos de interés. Rosa, identificarlos, pero también ponderarlos, captar expectativas, seleccionar expectativas y generar planes de comunicación y planes de acción a partir de ahí. Es decir, tenemos herramientas de sobra, porque se han construido a lo largo de los últimos años, para saber perfectamente por dónde tenemos que caminar para que una empresa, para que un proyecto, para que una organización o para que una institución sea sostenible en el tiempo. Como digo, 2021 se aprueba la taxonomía financiera y la cito aquí en esta reunión, Verónica, es muy importante porque está cambiando el panorama europeo y desde luego el español a partir de ahí, y hablo hace nada más que 2 años o año y medio, porque fijaros, a partir de ahí lo que se decide es que hay que involucrar al sector financiero. Sin el sector financiero no es posible la sostenibilidad. Y lo que se decide es que vamos a poner cuáles son la vía, la hoja de ruta o la vía por la que tiene que caminar el sector financiero. Lo ha citado también antes Rosa en ese esquema hacia la sostenibilidad, que son las métricas. Lo que viene a decir la taxonomía financiera es decir, señor financiero, usted no puede apoyar un proyecto, ni dar dinero a un proyecto, ni facilitar una inversión a un proyecto, si usted no demuestra que ese proyecto es sostenible. Lo remarco porque de verdad que ahora mismo no hay de otra. O sea, o estamos en que sea sostenible, y con esto animo a cualquier persona que me esté oyendo hoy y a cualquier consultor que se esté planteando esta vida. Desde luego no es que sea el presente, que lo es, que es el presente y el futuro. Y es que no hay más. O sea, o nos metemos en esto o desde luego nos quedamos fuera. ¿Qué hace la taxonomía financiera, la reglamentación? Lo que define es una serie de criterios para decidir por qué una inversión es socialmente responsable. Esto obviamente no es tan fácil y de hecho el reglamento son 1100 páginas, que solo leerlo es un dolor, mucho más entenderlo, ¿no? Pero lo que empieza a crear es una hoja de ruta, como digo, donde dice, 1, si la actividad es elegible y 2, si está alineada. Utiliza estas 2 palabras, lo digo muy sencillo, pero detrás de estas 2 palabras hay toda una hoja de ruta de materialidad para ver si lo es o no es. En el quinto punto que citaba Rosa antes en este esquema hacia la sostenibilidad, el reporting. Esto es otra cosa que ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Hemos pasado de la RSC, o mejor dicho, de la ERC, a mí la S me irrita mucho, o sea, es la responsabilidad corporativa, que la responsabilidad corporativa no es otra cosa que identificación de grupos de interés, captación de expectativas y gestión de las expectativas. Esto es la ERC. Pero la ERC de hace 10-15 años ha ido evolucionando con la pata del medio ambiente, con la visión de los impactos sociales y ha conformado esta estructura de sostenibilidad. ¿Cuál es la diferencia de hace 3 años ahora? Que hace 3 o 4 años o 5 años, no lo sé, me refiero a hace poco tiempo, las empresas estaban en reportar con estándares internacionales, por ejemplo, el GRI, el Global Reporting Initiative, pero es una guía enfocada al reporting desde el enfoque del voluntariado. Es decir, si usted quiere ser una empresa excelente, si usted quiere ser una empresa de futuro y quiere tener una gran marca y una reputación de empresa importante, tiene que reportar y tiene que hacer una memoria en sostenibilidad. Pero señores, eso ha terminado. Ahora en Europa ya no es así. A partir de la taxonomía hemos pasado de la voluntariedad a la obligatoriedad. Y la obligatoriedad empieza para las empresas grandes, es decir, más de 500 empleados y 20 millones de facturación, o 40, depende de qué casos. La obligatoriedad del reporting empieza en 2023. Es decir, quedan 25 días. Es decir, señores, esto se ha terminado. Pasamos a que tenemos que ser sostenibles y tenemos que identificar las métricas que me demuestran que soy sostenible y lo tengo que reportar. Si os parece, Verónica, lo dejo aquí como esquema, como planteamiento. Espero que sea interesante todas estas cuestiones y ya abro al auditorio si tiene alguna pregunta. Excelente, Luis. Muy interesante. Coincidirás conmigo, Rosa, que en Latinoamérica muchas veces decimos que con Europa leemos el diario del futuro, ¿no? Sí, bueno, ahora totalmente. recientemente con la pandemia nos ha pasado y creo que todo el auditorio que, dicho sea de paso, me voy a tomar
30 segundos para mencionar todos los países presentes: México, Guatemala, Perú, Paraguay, Colombia, Argentina, Honduras, Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Uruguay, Ecuador, Panamá, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, y si me olvido alguno, por favor, mil disculpas. Todos muy interesantes con lo que nos decías, Luis, atentos al diario del mañana. Voy a levantar algunos elementos que trajiste que me parece importante para después darle pie a Rosa con algunas preguntas. Esto de la triple cuenta, ¿no? O sea, no solamente ser factibles en términos económicos, sino ser viables en lo medioambiental y deseables en lo social. Eso me pareció una frase fabulosa, y en algún punto hasta terminaba siendo que decías, ¿no? Ser sostenibles o no ser. En términos de empresa, cada vez la presión es más grande, y esto que nos mencionabas de la taxonomía financiera, que entra en vigencia en el 2023, la obligatoriedad de reportar, la obligatoriedad de empezar a ceñirse verdaderamente y no solo como una expresión de deseo, creo que nos ubica en este lugar donde la sostenibilidad verdaderamente pasa a ser un eje fundamental para muchos consultores y para muchos servicios de consultoría. Así que, Luis, muchísimas gracias. Me muevo ahora con Rosa. Rosa, te voy a compartir algunas preguntas. Cuando se identifican grupos de interés, ¿incluimos a los stakeholders? Sí, los stakeholders y los grupos de interés es lo mismo, es simplemente la palabra en inglés. Grupos de interés son todas las personas que están involucradas con la empresa y que son impactadas con nuestras decisiones, o que ellos impactan con sus acciones a la empresa. Yo no sé si, es así. Perdona Rosa, yo no sé si quiso decir la persona que ha hecho la pregunta, los shareholders, o sea, los accionistas. No lo sé si quiso decir eso, porque efectivamente Rosa tiene razón, que es exactamente lo mismo. Sí, es exactamente lo grupos de mismo. interés. Si se refiere a los accionistas, la respuesta es por supuesto. Creo que es stakeholder. Lo que pasa es que hay muchos países donde el stakeholder es la palabra que se utiliza casi todo el tiempo, no grupos de interés. Me parece que es que ella la ha oído las dos y quiere saber si había alguna diferencia. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Y Rosa, me encantó cómo hablaste de esto, como de engarzar, digamos, a todas las personas involucradas, a todas las organizaciones involucradas, porque todas forman parte, digamos, del proceso de la sostenibilidad. Otra pregunta para vos, Rosa. ¿Cuáles son los mejores métodos de medición o las herramientas más utilizadas? Van al hueso las preguntas, ¿no? Sí, realmente hay herramientas ya establecidas que pueden ayudar. Ahora, yo creo mucho en un seguimiento a través de indicadores. Lo que tenemos que identificar nuestros indicadores y darle seguimiento de cerca. Es posible que hay herramientas, por ejemplo, como Indicarse, que es muy utilizada en Latinoamérica y que nos ayuda incluso a alinearnos un poquito con el GRI a las empresas que no están todavía en ese proceso. Pero yo creo que iniciándonos en la sostenibilidad, lo ideal es identificar indicadores, identificar responsables para poder monitorear de cerca ese avance y poder ajustar en el camino, porque la medición lo que te ayuda es a mover las piezas a tu favor justo en el momento indicado. No esperar a que pase todo un año, sino que ir midiendo para entonces después esa información valiosa que se genera al medir, pues podamos reportarla a través de un informe de sostenibilidad, a través de comunicaciones directas con nuestros grupos de interés para mantenerlo informado, porque hay mucha sed de información. La gente quiere saber qué está haciendo la empresa, cómo lo está haciendo, y antes no había tanta transparencia, ni nos exigían tanta transparencia. Ahora es necesaria para poder mantener una relación duradera, ser transparente y rendir cuentas. Ética y rendición de cuentas. Creo que ética, transparencia y rendición de cuentas son temas bastante importantes en la gobernanza, que fue uno de los temas que puse de primer paso, de fortalecer la gobernanza. Muchísimas gracias, Rosa. Me voy a mover ahora contigo, Luis, y te voy a compartir la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede involucrar a los líderes de empresas en cuestiones de sostenibilidad, ya que a menudo no tienen tiempo ni priorizan el tema? ¿Qué tipo de acciones concretas se pueden implementar? Supongo que esto tiene que ver un poco con lo último que nos mencionaste, esto de poder no solo sensibilizar, sino concientizar respecto de que
la demanda va a ser concreta, ¿no? Financiamiento viene de la mano con la prueba de que una organización es sostenible. Junto con esto, ¿qué más podrías comentarnos al público latinoamericano que está presente? Y americano, porque tenemos a alguien de Estados Unidos también. Bueno, efectivamente, por poner la raya entre Europa y el resto, Europa, como he comentado antes, es que no va a tener más remedio, porque decía antes que 2023 empieza el reporting y cuidado, luego tengo que volver a subrayar. Si no reportas, no vas a obtener dinero para financiarte. Es decir, si tú quieres montar un parque fotovoltaico, obviamente vas a necesitar seguro una inyección de dinero. Claro, el parque fotovoltaico es un caso bastante claro porque es una energía a priori bastante sostenible, pero aún así hay que reportar, porque tiene sus impactos, como lo tiene la eólica y tal. O sea, por buena que pensemos que es la tecnología, tiene sus impactos, señores. No hay otra cosa. Entonces, en esos casos hay que reportarlo. Y si quieres montar una central de carbón, lo vas a tener muy complicado, porque el banco va a dejar de darte el dinero porque tú no estás reportando unos indicadores que indiquen que la instalación sea sostenible. Me voy al otro lado del planeta, a Estados Unidos y a todo lo que es Latinoamérica. Hombre, pues yo empezaría poco a poco, porque el que esté detrás, el consultor que está detrás, tiene que estar convencido, lo digo con absoluta convicción, que tiene que convencer al gerente que o se mete en esto o se queda fuera. Como a lo mejor no lo va a entender, pues yo empezaría poco a poco. Y para eso hay mecanismos como son, por ejemplo, estándares que citaba antes GRI, la ISO 14000, o sea, implantar una estrategia en RC o en RSC. O sea, hay vías intermedias para ir ayudando a la empresa, incluso aunque el gerente o el CEO no lo vea del todo claro, ayudarle a que poco a poco él vaya siendo sostenible, incluso aunque él no lo sea. Y, por supuesto, Verónica, lo primero, el cumplimiento normativo del país. Y yo, si el país tiene un cumplimiento normativo, una exigencia normativa muy baja, yo me iría a los estándares mundiales, por ejemplo, el Banco Mundial, el IFC o el Banco Interamericano. Esos estándares existen. Yo le invitaría al consultor que coja esos estándares y que le pida lo primero a ese gerente, a esa empresa, que los cumpla. A partir de ahí, poco a poco vamos dando pasos en el mundo del reporting. Excelente, Luis, muchas gracias. Y te voy a estirar un poco más el músculo, porque la pregunta sigue, y creo que en algún punto lo primero que planteó Rosa, la gobernanza corporativa, quedó ahí como flotando, cómo convencer al líder. Retomando la pregunta anterior, por acciones concretas me refiero a una reunión bilateral, una grupal con uno o varios directivos, un taller con la comisión directiva, reuniones separadas y conjuntas entre directivos y equipos de sostenibilidad. ¿Qué otras recomendaciones pueden comentar a los dos? Estamos hablando de cómo lograr impactar al líder que, como vos decís, Luis, no siempre está convencido. Yo ahí haría el ejercicio que he hecho yo al principio de mi intervención. Y lo hago porque la experiencia me indica que lo tengo que hacer y porque además me está tocando dar charlas de este tipo a líderes o a directores en sostenibilidad que tienen que convencer al CEO o al comité de dirección, ¿no? Yo me gusta empezar por una especie de repaso histórico de los hechos, porque uno de los grandes riesgos que hay ahora, y lo oigo también mucho, el famoso greenwashing, o el famoso, esto está de moda. No, señores, esto no está de moda. Esto está evolucionando desde el año 72, por no decir antes, pero para mí la fecha esta que he dicho antes es muy importante. Entonces hay que explicarle con un PowerPoint o con algún grafismo muy sencillo que, señores, que estamos en un punto que esto toca porque llevamos muchos años trabajando para que esto tocase. Y luego conviene también repasar en estas charlas, pues hablar, por ejemplo, de índices de pérdidas de biodiversidad. Hablar, cómo no, de cambio climático. Yo vengo de la COP27 de Egipto, donde he estado viendo toda la problemática asociada a la misma, que en otra ocasión ya os contaré incluso mi opinión respecto a la misma, que adelanto diciendo que es positiva, por más que digamos, o sea, el mundo está cambiando. ¿Por qué? Porque no tiene de otra, porque se nos va el planeta, porque tenemos 430 ppm de CO2 o gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y esto quiere decir, yo no hablo de ideología, hablo de ciencia. Esto quiere decir que el planeta no puede más. No puede más. Entonces, como no puede más, hay que pasarle al CEO estos datos. Y cuando hablo de pérdida de biodiversidad, hemos perdido
el 60% de los reptiles en los últimos 40 años y el 60% de los anfibios en los últimos 10 años. Esto es así. O sea, que esto no es ni ideología, ni moda, ni greenwashing, ni nada. Esto es, señores, o nos metemos en esto o no vamos a poder seguir adelante, pero porque es que la comunidad internacional nos va a echar. O sea, el que no esté en esto se va a quedar fuera. Vamos, lo veo con la claridad que estoy contando. Entonces, lo que hay que hacer es, pues con una poca paciencia, con sencillez, con datos rotundos y transmitirle a los de arriba que esto no es una película de ciencia ficción del Star Wars. No, que esto está ocurriendo. Que tenemos que responder ante la necesidad del planeta. Tú sabes, Verónica, y si no lo digo, que ahora mismo se calcula que la relación del consumo que tenemos en el planeta actual equivale a 1.6 planetas. 1.6, es decir, necesitamos 1.6 planetas para tener el nivel de consumo que tenemos a nivel global, luego depende de cada país, pero a nivel global necesitamos 1.6 planetas para mantener el ritmo actual de vida que tenemos. Luego no vale el sistema, tenemos que hacer las cosas de otra manera. Por eso hay que dar el salto a la sostenibilidad. Yo quisiera opinar también un poquito. Creo que una herramienta quizás un poquito más sencilla pudiera ser algo que lo he puesto en práctica. Impulsar el liderazgo sostenible en la empresa a nivel medio. A veces el CEO de la empresa no está tan convencido, pero sí tenemos 1, 2, 3 directores de áreas que le gusta el tema y que conectan con el tema. Conseguir la aprobación de parte del CEO para hacer un comité de sostenibilidad que nos permita armar como esa estrategia e incentivar a esos directivos a que se unan a la fuerza y después, o a la verdad, que unan para hacer una sinergia y a partir de ahí entonces ya tener una propuesta un poquito más robusta para ese CEO que quizás no está tan conectado de primera instancia, pero cuando vea todo ese resultado, todo eso que se puede generar creando esos agentes de cambio en sus equipos de trabajo, estoy casi convencida, para no decir 100%, de que el CEO va a poder aprobar que se hagan no esas, sino muchas acciones alrededor del tema. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Rosa. Rosa, me quedo contigo y un poco también aterrizando al público latinoamericano. Hay muchas palabras que tal vez no tienen que ver tanto con nuestro idioma español, incluso hay siglas que están tomadas del inglés. Milagros nos dice, existen ahora muchos términos, ASG, CER, RSE, sostenibilidad. ¿Hay un orden o tal vez prioridad o son completamente distintos? Siempre trato de aclarar, incluso escribí en LinkedIn un artículo muy específico aclarando esa confusión que existe. En el caso de la sostenibilidad, yo lo visualizo como ese destino o esa felicidad que se quiere lograr. Y la responsabilidad social o las iniciativas de responsabilidad social son todas esas acciones que hacemos para llegar a esa sostenibilidad que realmente es un sueño, ¿verdad? Ser totalmente sostenible. Lo que vamos a ir apaleando todo el tiempo para lograr acercarnos lo más posible a la sostenibilidad. En el caso de ESG, que es verdad, lo ambiental, social y gobernanza, creo que Luis López tiene un poquito más de background en ese tema, pero ahí se enfoca mucho en lo que los inversionistas quieren conocer sobre la empresa para asegurar que su inversión sea una buena inversión. O sea, ya no estamos hablando solamente de acciones, sino de lo que repercute directamente en la rentabilidad de la empresa relacionado con temas de sostenibilidad. Entiendo que Luis puede ampliar el tema de ESG, ¿verdad que sí? Sí, Rosa, por supuesto, y completando tus palabras, yo le diría a esta persona, a este oyente, que esas siglas, que por supuesto, como ha explicado Rosa, son distintas, cada una significa una cosa, pero para mí es un estado de evolución hacia los conceptos que estamos diciendo que están ocurriendo. Es decir, lo que aplicábamos hace 10 años, el tiempo nos ha demostrado que no es suficiente, ¿no? Entonces, cuando la ISO 14000 surgió allá por los 90, 94, la ISO 14000 era una implantación de un sistema de gestión medioambiental estupendo, pero no es suficiente por sí mismo. Ha tenido que ir evolucionando. Luego venía la necesidad de comprometer a los grupos de interés o stakeholders, pues había que montar una estrategia en RSE. Luego necesitábamos un reporting y salió el estándar del GRI. Es decir, que las letras que van surgiendo son todas complementarias y sinérgicas.
Ahora viene el ESG, que lo he citado yo antes, que es para el mundo financiero, ¿no? Porque el mundo financiero, y yo lo estoy viendo mucho en España, está intentando entrar en todo esto y entenderlo, pero además le está tocando, lamentablemente para ellos, que lo tienen que hacer a una velocidad tremendamente rápida, porque no lo he citado antes, pero también tenemos lo que es la directiva sobre informe de variables no financieras, que ya está en vigor y ya está funcionando para las grandes empresas en España, donde no solo tienes la obligación de reportar tus balances económicos anuales, sino que tienes que reportar también tus balances no financieros en el reporting nacional de la actividad de tu empresa. Y esto está ocurriendo en España desde diciembre de 2018. Es decir, llevamos 3 años, ¿no? Y ahí surge otro estándar más. Es decir, estos estándares van saliendo como herramientas para ayudar a la empresa y a instituciones, etcétera, a que cada vez vayamos cumpliendo con las necesidades y las exigencias que nos está pidiendo o nos está demandando el mundo actual. Excelente, muchísimas gracias, Luis. Bueno, me quedo contigo, Luis, con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo articular la sostenibilidad con el sector público? Se implementan normas, pero existen pocos organismos que vigilen o regulen esas normativas. ¿Qué incentivos se pueden implementar para que los directivos apliquen normas de sostenibilidad? Tal vez con el Diario del Futuro nos puedas contar un poco cómo lograrlo. Bueno, esa pregunta es bien complicada porque efectivamente cada país tiene su idiosincrasia, tiene su realidad económica y su realidad en términos de cumplimiento normativo, ¿no? Claro, lo primero que necesita un país es entrar en crear ese marco normativo y legal para poder ayudar a las empresas y a la sociedad de su país en ser cada vez más sostenible. Obviamente, si ellos no están o no tienen la convicción de que esto es importante, pues lo primero es concienciación, sensibilización. Eso es lo primero. Además, Rosa, ya te comentaré luego off the record mi experiencia ya por el 2000, cómo yo trabajaba también con el Ministerio para ir creándole esa primera inquietud. En ausencia de estándar, yo siempre digo lo mismo, lo he dicho antes, el IFC, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, hay montones de multilaterales que tienen sus estándares. Lo primero es ayudarles desde ahí. O sea, si esto está inventado, al menos en medio ambiente. El medio ambiente tiene mucho más bagaje. Otra cosa es el impacto social, Verónica? Yo digo fácil la triple cuenta de resultados, pero ni siquiera Europa lo tiene resuelto. Se está hablando por ahí de taxonomía social, pero eso es un mundo. También lo lanzo en este foro para que haya muchos consultores o futuros consultores que se animen, y yo les invito a que se metan en la parte social, en los indicadores sociales, en el reporting social, en taxonomía social, en todas estas cuestiones, ¿no? Pero luego en la parte medioambiental hay mucho, pero que mucho escrito, hecho y aprendido. Está en Estados Unidos la famosa EPA americana, Environmental Protection Agency, que es estupenda y donde tiene unos estándares tremendos en materia medioambiental. Es decir, señores, esto está inventado. Cojámonoslo, vayamos a las personas que toman decisiones o que tienen roles técnicos dentro de las administraciones públicas y ayudemos a caminar dándoles esa concienciación y esa sensibilización. Y otra vez más diría, Verónica, que con datos de que esto toca ahora porque no hay de otra. De verdad que no hay de otra. En el caso, Verónica, en el caso de República Dominicana, que es un país en vía de desarrollo, igual que muchos de los que están representados en el día de hoy, necesitamos mucho apoyo, mucha financiación. Y para poder lograr ese apoyo es necesario entrar en esos marcos ambientales y sociales que tienen esos organismos internacionales. En el caso mío, yo estoy como punto focal para el Banco Mundial y para el Programa de las Naciones Unidas, para la financiación que se está dando en el gobierno para la gestión de riesgo, proyectos contra la crisis climática, y todos esos temas han tenido que establecer unos lineamientos que el país lo está cumpliendo y está buscando todas las formas para cumplir con todos esos requisitos. E incluso en la Estrategia Nacional de Desarrollo hay muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el programa de gobierno también, y tenemos un Consejo Nacional de Cambio Climático que vela porque la contribución nacional determinada se vaya ejecutando, y en cierta manera influimos de manera directa con el sector privado. El sector privado, a través de las asociaciones, las cámaras,
se mantiene constantemente evolucionando para ver cómo integra la sostenibilidad y puede estar al nivel de todos esos organismos internacionales que están apoyando países en vía de desarrollo como el de nosotros. Excelente, Rosa. No te vayas, tengo una pregunta más para ti y una pregunta más para Luis. El tiempo es tirano, así que vamos a tener que elegir, pero nos quedamos en Latinoamérica y te comparto esta pregunta, que viene con halago, maravillosos los dos panelistas. Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿las grandes empresas o ya están obligadas a adoptar estándares de sostenibilidad y a reportar, o tienen mayores exigencias para ser sostenibles? Pero ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas, que además son mayoría en Latinoamérica? ¿Están las pequeñas y medianas empresas adoptando estándares de sostenibilidad? ¿Cuál puede ser el rol de la consultoría para incentivar que más pequeñas y medianas empresas avancen? Sí, realmente las pymes tienen muchísima oportunidad aquí y hay muchos consultores ya que están enfocados en desarrollar esos primeros pasos para las pymes en República Dominicana, y me imagino que también en otros países en vía de desarrollo como el de nosotros o Latinoamérica. Realmente el motor del desarrollo son las pymes. Entonces tenemos que, a través de las cámaras, a través de las asociaciones, ir sensibilizando, ir entrando a todas esas empresas en este camino, porque es la única manera de que ellos puedan crecer, porque tenemos que crecer todos juntos. El país crece cuando todos vamos creciendo, no cuando solamente un grupo crece. Entonces, ese tipo de asociaciones lo que ayuda es eso, a unificar esfuerzos y a que le llegue mucho más rápido, de una manera mucho más económica, las capacitaciones y todas esas herramientas necesarias para que puedan comenzar a dar sus primeros pasos. Excelente, muchísimas gracias, Rosa. Sí, Luis. No, iba a decir, en el caso europeo, aquí un poco la política que se está aplicando, por esto que decía yo antes de que no hay más remedio que dar pasos hacia la sostenibilidad, es que se está distinguiendo lo imprescindible de lo importante. Y lo imprescindible son las más gordas, las más grandes, ¿no? Las potencialmente más contaminantes. No es lo mismo una cementera, no es lo mismo una refinería o una petroquímica que hablar de una pequeña nave industrial con 5 operarios. No puede ser lo mismo. Entonces, esto la Unión Europea desde luego lo tiene claro, y entonces el nivel de exigencia, y cuando yo citaba antes de más de 500 empleados y 20 millones de facturación de euros, pues es porque quieren, en ese camino único que se está empezando a crear, es decir, tienes que ir por este camino único que es el de sostenibilidad, pues vamos a empezar con las más importantes, ¿no? Lo cual no quiere decir que todas las demás no vayan a seguir este eco, porque lo van a seguir, ¿eh? Lo que pasa es que van a ser en los próximos años. Y efectivamente, como bien dice Rosa, en el caso español, el 99% de las empresas son pymes, el 99%. Sí. Con lo cual, el foco, la gravedad es importante. Una a una no, pero todas juntas son inmensa mayoría, ¿no? Con lo cual, Verónica, no hay duda tampoco de que poco a poco estas métricas de las que estamos hablando y estos criterios, obviamente adaptados al tamaño de esa empresa, pero cada una tendrá que tener su responsabilidad y tendrá que identificar sus impactos negativos, impactos positivos y dependencias del recurso natural. Y lo tendrán natural y social, y lo tendrán que hacer. Pero creo que una buena, Verónica, creo que una buena alternativa para las pymes es unirse a asociaciones, a cámaras y a todos esos organismos que lo que hacen es unir esos grupos para beneficiarse todos y poder exigir, poder obtener muchísimos beneficios como grupo, como gremio. Es importantísimo que se unan a gremios para poder entrar en este camino hacia la sostenibilidad de manera más fácil. Excelente, excelente aporte, Rosa. Termino contigo, Luis. Hay más preguntas y hasta te quieren llevar al COP27, pero acá nos vamos a detener. Esta es la última pregunta. ¿Nos podrían compartir alguna guía de buenas prácticas en relación a esta taxonomía financiera que comenta? Quizás algunos documentos que nos permitan hacer una revisión de estos criterios con nuestro equipo de trabajo. Bueno, no sé cómo hacerlo, Verónica. Claro que existen guías. Lo que pasa es que tengo que aclarar, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, esto es de auténticos especialistas. Esto no es fácil, ¿eh? A nosotros nos están pasando, a mi empresa, Centúa, que nos están pidiendo grandes empresas que son las primeras, como he explicado, que tienen que entrar en esta obligación, y nos están pidiendo cómo se interpreta esto y cómo se hace el camino. Pero bueno, aún así, Verónica, yo puedo buscar algún link, algún enlace de unas pequeñas
una guía muy extractada, muy simplificada, donde te explican al menos los primeros principios básicos para entender esta reglamentación. Excelente, Luis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, ya vamos llegando al final y antes de pedirle sus reflexiones finales, quisiera agradecer a nuestro público, bueno, más de 125 personas, como dijimos, de distintos países de América. Agradecerles su presencia, agradecerles por compartir sus preguntas, sus comentarios y pedirles si pueden completar una encuesta que va a ser compartida ahora en pantalla. Esa encuesta nos permite ajustar el enfoque de nuestras futuras Global Meetings, que son estos espacios que con muchísimo gusto desde Doing Global ofrecemos a la comunidad. Mientras nuestros espectadores, la comunidad, participa con la encuesta, vamos a ir a las reflexiones finales de cierre. Creo que si algo quedó muy claro a partir de las excelentes exposiciones de Rosa y Luis, tiene que ver con esto de que el consultor tiene un rol muy importante. Su valor, su responsabilidad, el impacto que puede generar a partir de informarse, prepararse, sensibilizarse para poder sensibilizar es fundamental. Así que desde esta perspectiva, Rosa, Luis, no sé quién quiere comenzar con las palabras de cierre. Bueno, de mi parte, yo sí quiero fomentar no solamente la capacitación de la persona que quiere desarrollarse como consultor en el área de sostenibilidad, sino que su propuesta tenga como pieza clave la formación. Necesitamos lograr que cada día haya más personas conscientes de la relevancia que tiene la sostenibilidad para la estrategia de negocio. Y no podemos desfallecer. La educación nunca termina, es transversal y es hasta el final. Entonces, mientras más podamos proponer que dentro de nuestra propuesta, de nuestra solución, esté la educación siempre cruzando por el centro, vamos a tener mucho mejores resultados y van a entender mucho más el trabajo de los consultores a la hora de proponer nuevas ideas innovadoras, creativas, que a veces no son tan fáciles de entender porque tienen mucho de gestión del cambio. Y para eso hay que tener visión, hay que tener apertura para recibirla. Entonces, la educación creo que es la clave. Gracias, Rosa, muchísimas gracias. Luis. Por mi parte, insistir en alguna idea que ya he lanzado, pero como estamos al final la voy a subrayar. El momento es espectacular, el momento es único. Esto, como he explicado varias veces, toca. Y entonces quiero invitar a todos los asistentes, a todos los que están oyendo, si tienen inquietudes al respecto, que se metan en esto, que se formen, que se ilusionen, porque hay muchísimo por hacer. Otra cosa que me gusta subrayar siempre cuando me dan oportunidades en seminarios es que esto es multiagente y multidisciplinar. O sea, el problema al que nos estamos enfocando, al que nos estamos enfrentando, es un problema que es como los lados de un prisma, ¿no? De un poliedro. Tiene muchísimas caras, ¿no? Y entonces aquí caben todo tipo de especialistas. Un abogado, un ingeniero, un informático, un sociólogo. De verdad que estamos metiendo en las estructuras a todo tipo de especialistas. Siempre digo también que nadie cometa el error de meterse donde no le toca, es decir, que el abogado no se ponga a identificar especies vegetales o animales como si fuera un biólogo, porque no lo va a conseguir o necesita otra vida, ¿no? Pero esto es multiagente. Por lo tanto, decirles a los oyentes que se animen, que se ilusionen, como decía Rosa, que se imbuyan, se sensibilicen, se conciencien, pero desde el estudio, desde la aproximación a las escuelas de negocio, a las universidades que imparten este tipo de cuestiones, porque son temas complejos, no es nada sencillo. Y termino con una frase que la dejo así en plan lapidaria, que mi opinión es que hoy en día es insostenible no ser sostenible. Sí, nos deja con esta frase, Luis. Bueno, muchísimas gracias. Cumpliendo con el horario pactado, tengo que agradecerle a la audiencia, tengo que agradecerles infinitamente, Rosa, Luis, nos quedamos con ganas de más. Por supuesto, deseamos tenerlos exponiendo en nuestras clases, en nuestras formaciones de Doing Global, y por supuesto a toda la comunidad también que sigan participando.
En las próximas semanas estarán recibiendo, de hecho, nuevas invitaciones para seguir participando en este espacio. Las próximas semanas, que ya nos llevan al año próximo, por supuesto, que seguiremos dándole oportunidad a este espacio para intercambiar saberes, aprendizajes y compartir herramientas de innovación para hacer de este mundo un lugar más sostenible. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias. Gracias, Luis. Gracias, Gracias, Rosa.